9 de la mañana, 1 minuto, 9 de la mañana, 1 minuto. Gente linda, muchas gracias por estar con nosotros en la sintonía. Ustedes pueden ver este avance, este resumen de noticias a través del canal de YouTube en Emisor Atlántico. Estamos al aire a través de Emisor Atlántico, La Reina, zonacero.com y jorgecura.com. Aquí están las noticias. Atención, como Jorge Luis Martínez Molinares fue identificado el taxista asesinado a bala la madrugada de este día martes en el barrio El Santuario de Barranquilla. El hecho se presentó en la carrera 8 con calle 48. De acuerdo con la información preliminar, el hombre iba a bordo de su vehículo de placas WQB 445 y en la dirección antes mencionada fue baleado en 6 ocasiones por sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Fue trasladado al Camino Murillo, donde falleció debido a la gravedad de las heridas. Como Heider Bolívar fue identificado el hombre asesinado a bala la noche de este lunes en el barrio Rebolo de Barranquilla. El hecho ocurrió en momentos en que la víctima fue abordada por sujetos que se movilizaban en una motocicleta, quienes lo impactaron con arma de fuego y se dieron a la huida. El cuerpo sin vida de un hombre fue hallado la tarde de este lunes en un sector enmontado del barrio Villa Ester del municipio de Malambo. El cadáver fue encontrado por vecinos del sector en la denominada Trocha del Sena y de acuerdo con la información suministrada por testigos, la víctima presentaba heridas en el rostro y en el cuerpo ocasionadas con un machete. Hay consternación en el corregimiento de Arroyo de Piedra, comprensión municipal del Uruaco, en el Atlántico, por el caso de suicidio por ahorcamiento de un menor de apenas 15 años. Camilo Andrés fue hallado sin vida por sus familiares en el interior de su vivienda y trasladado hasta el hospital del Uruaco, donde se confirmó su muerte. La Policía Metropolitana frustró un hurto en una entidad bancaria en el centro de la ciudad y capturó a 5 personas que participaron en el hecho. A través de información obtenida por fuente humana, la SIJIN logró establecer que se planeaba un posible hurto a una entidad bancaria. Durante la verificación de la información se observó a una persona que aparentemente cumplía el rol de campanera en inmediaciones de la sede bancaria. Las unidades de policía judicial procedieron a ingresar a un inmueble mediante una diligencia de allanamiento, encontrando un orificio que daba acceso a la entidad bancaria. En el lugar fueron capturadas las 5 personas y se incautaron elementos para cometer el robo, como un soplete de gas, 3 cilindros de gas, una batería de carro, 4 varillas de soldadura, herramientas de construcción y además un bolso con ropa y 2 celulares y una peluca femenina. Los capturados registran un total de 16 procesos judiciales por delitos como concierto para delinquir, hurto, porte ilegal de armas de fuego, extorsión, porte ilegal de prendas privativas de la fuerza militar, falsedad marcaria, falsedad material e inasistencia alimentaria. El abogado Andrés Felipe Díaz advirtió que el sistema judicial en Colombia no tiene capacidad para evacuar las 5.500 denuncias que recibe cada día. Consideró que se debe tener prioridad frente a ciertos casos como el de los jefes de bandas criminales presos que podrían quedar en libertad, anotando que el proyecto de reforma de ley al sistema penal colombiano busca contrarrestar la crisis en que se encuentra. El propósito explícito del proyecto es restaurar el equilibrio y hacer más eficiente el sistema penal acusatorio, consideró el abogado. Andrés Felipe Díaz denunció que al año se recepcionan 2 millones de noticias criminales a nivel nacional. La justicia penal pasa que está colapsada. Esa es la forma más sencilla de responder. La situación es crítica, Jorge, y todos los oyentes, para que de pronto demos contexto a la conversación que vamos a tener y entendamos qué está pasando y sobre todo qué se puede hacer. Yo empiezo con una cifra que para mí es muy diciente. Jorge, en Colombia se presentan aproximadamente 2 millones de noticias criminales al año. Sí, noticias criminales entre denuncias, querellas, las que se abren de oficio, etcétera. 2 millones de nuevos casos penales se abren al año en Colombia. Todo se encuentra listo en materia de seguridad para el partido de la Selección Colombia contra Chile a partir de las 3:30 de la tarde en el Estadio Metropolitano. Daniel Trujillo, secretario de Deportes del Distrito, informó que las puertas del escenario deportivo serán abiertas a partir de las 11:30 de la mañana y se permitirá el ingreso de niños mayores de 5 años.
El funcionario precisó que 1.550 policías participan de los operativos que cuentan con 3 anillos de seguridad. Bueno, como tú lo has dicho, ya Barranquilla está lista para recibir pues el partido de Colombia contra Chile. Hoy a las 10:30 de la mañana se instala nuevamente el PMU. Se abren las puertas a partir de las 11:30 de la mañana. Es importante recordar que los que llevan niños, la edad mínima de ingreso es 5 años. Así que pues tengan eso muy en cuenta. Pues la ciudad, obviamente, con una cantidad de policías importante, que son aproximadamente unos 2.000 policías dispuestos en 3 anillos de seguridad distintos, para que pues se desarrolle este espectáculo deportivo pues de manera muy normal. El comandante de la Policía, general Herbert Benavides, informó que desde la noche anterior comenzaron los operativos de control y de seguridad por el partido de Colombia contra Chile a las 3:30 de la tarde en el estadio Roberto Meléndez. Indicó que se cuenta con 132 cámaras analíticas, elementos de biometría y un helicóptero halcón que sobrevolará el estadio y las zonas aledañas. El general Benavides confirmó que 1.550 hombres y mujeres participan de los operativos. Se invitó a la ciudadanía a tener buen comportamiento antes, durante y después del encuentro deportivo. Un dispositivo muy importante, 1.550 hombres y mujeres que estarán dispuestos en 3 anillos de seguridad, también toda la seguridad para las selecciones, tanto de Colombia como de Chile, 7 drones y un helicóptero tipo halcón que estarán sobrevolando los sectores alrededor del estadio metropolitano. Igualmente se cuenta con 132 cámaras analíticas dentro del estadio y en la parte de los accesos, y 40 lectores biométricos que nos servirán para la identificación de personas. Por supuesto, la solicitud de antecedentes también será parte de la acción preventiva que haremos en los filtros de seguridad para el acceso al estadio metropolitano el día de hoy. La paciente Claudia Cantillo narró hoy la forma arrogante y burlona como la trató un médico en un hospital de Sabana Larga adscrito a la S1. Comentó que a pesar de que ella sufre una discapacidad auditiva, el médico se dedicó a bailar y no le bajaba el volumen a la música. El fundamento de la medicina es de servir a la humanidad, prestarle una buena atención en materia de salud, manifestó la señora Cantillo. Expresó que estos casos se repiten con frecuencia, pero advirtió que no se pueden presentar más en el Atlántico. Yo no estaba esperando a ningún familiar, yo era la persona que estaba hospitalizada. Ah, caramba. Y eso, sí señor, y de antemano yo comprendo la magnitud de lo ocurrido. Y aunque valoro que la gerencia de la S1 de Sabana Larga se comunicara conmigo para expresar sus excusas por lo sucedido, lo cierto es que el trasfondo de la situación es apenas la punta del iceberg, porque a diario o recurrentemente se conocen historias, testimonios relacionados con la experiencia de los usuarios en instituciones de salud, no solamente de Sabana Larga, sino del país. El diputado Harry Canedo rechazó la burla y el maltrato que tuvo un médico con una paciente en un hospital de Sabana Larga. No es posible que un médico tenga este tipo de actuaciones con las personas enfermas en los hospitales del Atlántico, manifestó Canedo. Advirtió que estas situaciones ponen en peligro la salud de las personas que requieren una buena atención médica. Quiero decirte que sí, nosotros estamos preparando un debate en la Asamblea del Departamento precisamente para hablar de todos estos temas de salud, porque todo esto que yo veo, Jorge, me deja claro que hay una desconexión de la parte gerencial, es decir, secretario de salud, gerente de la S1, con la mayoría de empleados que hay en el departamento. No es posible que este médico, que tampoco sé quién es ni lo conozco, haga este tipo de actuaciones tan tristes, penosas, para la atención de nuestra gente atlanticense. El director ejecutivo de Acodres, Carlos Chemas, reiteró los efectos negativos que traerá para ese sector de la economía la aprobación de la reforma laboral, sobre todo los artículos 13 y 17. Precisó que el artículo 13 estipula que las empresas deben pagar a sus trabajadores las horas nocturnas a partir de las 7 de la noche y no desde las 9, lo cual, dijo, le ocasiona un aumento en los costos a establecimientos gastronómicos. Lo que queremos es que exista un consenso para que no se perjudique a los empresarios y empleados, advirtió Carlos Chemas. Sí, Jorge, efectivamente, ese artículo de cambio del horario del recargo nocturno
afecta directamente a los establecimientos gastronómicos, porque para todos es conocido que ese es un horario de alta funcionabilidad de estos establecimientos. La mayoría de los restaurantes funcionan en horas de almuerzo y en horas de comida en la noche. Entonces, estos establecimientos están abiertos hasta las 10, 11 de la noche, afectando directamente el funcionamiento de ellos. Esperemos que se busquen las medidas dentro de esta reforma laboral que no nos afecte tanto, para que no se vaya a ver afectada la operación de estos establecimientos. El dirigente Ramón Vides advirtió que el gobierno nacional debe concretar el cierre del boquete de Caregato ante la proximidad del incremento del invierno. Dijo que el boquete tiene actualmente 60 metros de longitud y que la comunidad de La Mojana viene realizando una vaca para recolectar dinero que permita la realización de los trabajos. El gobierno no puede continuar siendo indolente con la región de La Mojana, afectada por el boquete de Caregato, expresó Vides. Bueno, el cierre de Caregato está paralizado de parte del gobierno. El gobierno había contratado esa obra, una obra que costaba inicialmente, y no solamente era para solucionar el tema de Caregato, sino otros posibles Caregatos que se podían afectar, y era un contrato de 100 y más millones de pesos, 1.000 millones de pesos. Pero este es un contrato que se comenzó y no se terminó. Y no se terminó porque hubo unas diferencias entre el contratista y el contratante, en este caso el director de la unidad de riesgo. Hoy la situación es difícil, Jorge, y es difícil porque aún el boquete existe, pero existe en una longitud muy pequeña, es decir, de casi 1.000 metros que tenía el boquete, hoy lo que tiene son 60. El rector de la Universidad del Atlántico, Danilo Hernández, afirmó que es positivo el balance al frente de esta institución. Son 3 años de estabilidad, de muchos logros para la universidad, con nuevas maestrías y doctorados, y dentro de poco se obtendrá la renovación de acreditación de alta calidad, aseguró Hernández. Anunció además que en un 80% avanzan las obras en Bellas Artes que serán entregadas el próximo 26 de noviembre. El balance es positivo. Son 3 años de estabilidad principalmente. Yo vengo sosteniendo que cualquier proyecto en la vida familiar, empresarial, organizacional, pues requiere estabilidad para poder avanzar. Nosotros en la universidad, a pesar de que tenemos tantas capacidades, tantas bondades, tantos factores de competitividad, veníamos un poco distraídos, inestables, desenfocados, y a pesar de tantas capacidades, pues no mostrábamos ese poderío que tiene la Universidad del Atlántico, que siempre lo ha tenido, y que bajo mi liderazgo y el de este equipo de trabajo que hemos denominado Pacto por la Excelencia, estamos encontrando esa estabilidad, y a partir de esa estabilidad una concentración, una focalización de nuestros objetivos, y por eso está arrojando resultados. El gerente del puerto de Barranquilla, Andrés Osorio, resaltó el acuerdo internacional con el puerto de Miami, que busca fortalecer el intercambio de información, impulsar el tráfico de carga y cruceros y fomentar nuevas oportunidades de cooperación. Afirmó que este acuerdo de puertos hermanos genera grandes oportunidades económicas para esta zona del país. Andrés Osorio dijo además que gracias a la buena profundidad del canal de acceso al finalizar el año, se movilizarán por los puertos de la ciudad cerca de 13 millones de toneladas de carga. Pues sí, imagínate, estamos hablando de un puerto de primer mundo, pero antes de pensar en el tema del puerto de primer mundo, pues realmente este es un acuerdo que es muy importante. Hablando en términos prácticos, en términos de cifras, Estados Unidos es el principal mercado tanto de importaciones como de exportaciones para el puerto de Barranquilla. Esto es diferente a lo que ocurre con otros puertos en el resto del país, cuyo principal origen tradicionalmente es el mercado asiático y el destino son los países de la región andina y los países de Europa. En el caso nuestro, el 67% de todas las exportaciones que salen en contenedores desde Barranquilla tienen como destino los puertos de la Florida,
y gran parte de esta carga va hacia el puerto de Miami, y en el caso de las importaciones ocurre algo muy parecido. Entonces tener nosotros un acuerdo con el puerto de Miami realmente nos ayuda muchísimo a fortalecer. El director del periódico Soberanía, Juan Sebastián López, resaltó los artículos que trae esta cuarta edición. Entre ellos, Petro acabó con el régimen de salud del magisterio y lo cambió por un modelo de negocios. Dijo que los artículos se realizan con análisis profundo de lo que viene sucediendo en el país y los incumplimientos del gobierno nacional. Con promesas falsas, el gobierno convenció a los maestros y le hizo un gran daño a sus derechos, manifestó López. Juan Sebastián López precisó además que el periódico se inició con esfuerzos hace año y medio y es financiado con el aporte de los lectores. Así es, Jorge. Ese es el artículo principal de esta cuarta edición. Recordémosle a los oyentes, esta ya es la cuarta edición de este medio de comunicación independiente que arrancó hace ya año y medio, con todos los esfuerzos que implica hacer un medio de comunicación de estos, que es autofinanciado, que es financiado también por los aportes de los lectores. Este es un periódico que yo le diría a todos los lectores, no es tanto de noticias coyunturales, es más de artículos de análisis profundos. Nos tomamos nuestro tiempo para escribirlo. Ese artículo al que usted hace mención es un artículo escrito a varias manos y por supuesto que señalamos uno de los asuntos que más nos preocupa de este gobierno, que es su actitud antinacional. Jorge, porque no se puede explicar de otra manera la arremetida que está haciendo el gobierno de Petro contra el patrimonio y los activos de los colombianos, la riqueza que hemos generado durante tantos años y que se ve expresada en empresas como Ecopetrol, que está siendo desguazada, que está siendo llevada a la quiebra por parte de este gobierno. Mucha atención, el dólar sube 48 pesos con 72 centavos. Ayer perdió 24,84. La divisa norteamericana flota ahora en 4.241 pesos con 28 centavos. La tasa representativa del mercado, 4.192 pesos con 56 centavos. Día nublado, temperatura a esta hora 29 grados. La máxima será de 32 y sigue apareciendo en la aplicación lluvia después de las 3 de la tarde, 30, 35, 40% a la hora del partido.